Ahorita de manera un poco rápida vamos a saber cuáles son los documentos que son las reglas del juego en el tema de seguridad. Básicamente, los que están regulados aquí en el país siguen una cierta jerarquía. En el tema de la jerarquía la vamos a ver un poquito después, pero ¿cuáles son los objetivos de la legislación en seguridad como tal? Primerito, mejorar condiciones del ambiente de trabajo. Esto me refiero básicamente a que todas las condiciones en las que ustedes trabajan puedan ser evaluadas, puedan ser levantadas por ustedes mismos incluso y que sepan qué es lo que toca mejorar, para así mejorar la productividad, porque un buen trabajo, un trabajo seguro, un trabajo ordenado, tiene como consecuencia mejor rendimiento. A su vez, como hay mejor rendimiento, hay una ventana libre para que ustedes puedan desarrollar conciencia preventiva y mejoren los hábitos y trabajos seguros para el desempeño de sus actividades. Y como consecuencia, como ven todos como una cadenita, ya que ustedes tienen conciencia, disminuirán las lesiones y daños a la salud provocados por su trabajo. Aquí vamos a ir viendo qué documentos son los que tienen jerarquía sobre otros y cuáles son los más importantes. Así a breves rasgos, porque nosotros no somos abogados, nosotros no somos legistas, somos equipo técnico básicamente del sector productivo. Pero es bueno conocer cuáles son las reglas del juego. Empezamos con la Constitución del 2008, que es lo que manda aquí en el Ecuador. Cualquier convenio que no se ajuste a la Constitución no puede regir ningún tipo de jerarquía sobre las decisiones políticas o legales del país. Así que todos los convenios internacionales tienen que estar de la mano con nuestra Constitución. Si existe un convenio internacional, me invento, en el que los países se ponen de acuerdo para sacrificar 20 niños por mes, nuestra Constitución es muy clara con el tema del derecho a la vida, con el tema del derecho a proteger la niñez y la adolescencia. Entonces, como no se alinea con nosotros, no podemos ponerlo en práctica. Después van las leyes orgánicas, ordinarias y códigos, los decretos ejecutivos, los acuerdos ministeriales, las normas y resoluciones incluso internas de cada municipio o de cada provincia o del estado mismo, y al final el reglamento interno de la empresa. Ninguno puede saltarse otro. Es decir, si el reglamento interno de la empresa tiene alguna incongruencia con alguna ley orgánica, por ejemplo, la ley de contratación pública o la ley orgánica integral penal, el código, perdón, orgánico integral penal, o con algún decreto ejecutivo como es el reglamento de seguridad y salud, o algún acuerdo ministerial como por ejemplo el procedimiento para trabajos seguros en temas eléctricos, trabajos confinados, si es que nuestra empresa, en alguna de las cláusulas de nuestro reglamento interno hace falta cualquiera de ellas, tiene que cambiarse, tiene que obedecer a estas leyes primero y después poder acoplarse a la realidad de la empresa. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los documentos que vemos? Convenio Internacional, Instrumento Andino de Seguridad y Salud, las normas de la OMS, convenios de la OIT, leyes orgánicas, la Ley de Seguridad Social, el Código del Trabajo, el Código Orgánico Integral Penal, decretos ejecutivos, como lo son el decreto ejecutivo en su momento, anterior el 2393, en este momento es el 255, acuerdo ministerial, el 067, 068, 082, 244, lo que tiene que ver justamente con trabajos de riesgo, normas y resoluciones como la resolución 513 del Consejo Directivo del IES o la resolución 517 del Reglamento para Responsabilidad Patronal. Y por último, los reglamentos internos de la empresa, como lo son el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, las políticas, procedimientos, programas que utilice la empresa, el reglamento interno, políticas internas, etcétera, etcétera. Con esto, acabamos la parte de legislación. Vamos ahorita a pasar de lleno ya a la descripción de trabajos en altura. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna cosa que ustedes quieran añadir, dudas que tengan respecto a los conceptos básicos de seguridad? Porque como vimos, pues es un poquito amplio, un poquito tedioso, pero necesario de conocer al final. Ya. Si no tenemos ningún tipo de duda, ningún tipo de cuestión, pues vamos avanzando. Listo. Seguridad de trabajos en altura. ¿Cuáles van a ser los contenidos básicamente de esta charla? Primero, conceptos y fundamentos de lo que es un trabajo en altura.
Peligros y riesgos y factores de riesgo asociados de todos los que vimos antes, como eran las acciones subestándar, las condiciones subestándar, los riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, todos los que ya vimos y cómo estos se acoplan al tema de trabajos en altura. La normativa legal que rige a los trabajos en altura, aspectos técnicos en el sentido de este, los tipos de anclaje que existen, los tipos de conexiones que existen, tipos de arnés, la buena colocación del arnés, medidas de seguridad y salud en el sentido de equipo de protección, protección colectiva, procedimientos seguros y actuaciones en casos de emergencia. Empezamos con los conceptos y fundamentos. Aquí van a comentarme cada uno de ustedes. ¿Qué entienden por trabajo en altura? ¿O cuándo ustedes han encontrado con trabajo en altura como tal? Ya lo dijimos al inicio de la charla, pero quiero saber más allá. ¿Qué implica para ustedes un trabajo en altura? Empecemos por Luis García. Bueno, para mí trabajo en altura viene referente a bueno, altura vendría a ser más de 1 metro en adelante, ya que podría ser considerado trabajo en altura. De igual manera, hay trabajos en altura, si es que son, digamos, con equipos que nos suban, digamos, desde el suelo hasta donde vayamos a trabajar, y un trabajo muy diferente en cambio si nosotros tengamos que escalar, en este caso como una escalera o objetos así. Ya, De igual manera, perfecto. O cualquiera de sea, los dos primerito igual tú tiene riesgos, pensaste en un riesgos trabajo que diferentes. está perfecto. No, y toda la razón. Pero al final, bueno, empecemos con el tema de que está en tu mente, primerito, te despegaste del suelo y estás encima del suelo a cierta altura. Perfecta esa definición. Ahora con el tema de la altura que tenemos que manejar es 1,80 m. Por ejemplo, del suelo que estoy yo por acá, recién al 1,80 m de distancia es donde yo voy a tener que ver aquí ya como trabajo en altura. Si es que mi trabajo, mi desempeño, mi superficie siguiente del suelo está a 1,80 m, ya es un trabajo en altura. Menos, no. Lamentablemente, pues gente que está encima de un banquito de 30 centímetros ya se cae, se rompe la nuca y se muere, pero no debe tener como tal o no está obligada a llevar arnés, equipos de protección, bla, 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 porque son otro tipo de trabajos, otro tipo de contención de riesgos. Pero la normativa ya te exige tener ciertas acciones, justamente, no 1 metro, o 1,80 m. Eso que sí que quede clarísimo, pero tu concepto está súper bien. Emilio, este, tú en trabajos en altura, ¿qué has visto que la gente hace, o deja de hacer, o se equivoca? No utilizar los equipos de protección para realizar la actividad o no analizar los riesgos que pueda presentarse. Ya. ¿Y qué sí hace bien que tú hayas visto? Porque tampoco es que ha de ser todo mal hecho. A ver, tomando la perspectiva, una operación de actividad en altura tiene que revisar los equipos de protección para ver si están en las condiciones óptimas para colocarse. Delimitar el área donde va a trabajar y levantar la mano si es que no, suspender la actividad si es que no tiene la garantía que pueda tener algún accidente. Es lo fundamental. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Eso significa básicamente que estás en el conocimiento de lo que debes hacer y muy posiblemente también lo haces. Perfecto. Henry, en el tema de trabajos en altura, ¿puede combinarse con otro tipo de trabajos de riesgo? Disculpe, ¿me puede volver a... Se entrecortó la señal. Sí. El trabajo en altura, ¿puede combinarse con otro tipo de trabajo de riesgo? Eh, ¿Un trabajo en altura se puede combinar con un trabajo de riesgo? Sí. Con otro tipo de trabajo de riesgo. ¿Piensas que sí Eh, o piensas que no? Creo que sí, Ya, por porque, ejemplo, por ejemplo, si voy a hacer una instalación eléctrica en un poste, sí, puede perfecto, ser un... justo eso quería, a eso justo quería llegar. Eso.
Perfecto, totalmente de acuerdo. Un trabajo en altura puede combinarse con otro tipo de trabajo de riesgo, pueden existir bastantes. Trabajo en altura con trabajos eléctricos es el más común, pero tenemos el caso también, por ejemplo, de los bomberos. Trabajos en alturas junto con contención contra incendios o contención de incendios o de conatos. Tenemos también manejo de sustancias peligrosas, tenemos también levantamientos de carga, fundiciones, un montón de trabajos que no solo aíslan al trabajo en altura. De hecho, si lo pensamos de manera macro, el trabajo en altura es un medio. Yo debo exponerme a la altura, a la elevación, al equipo de izaje o lo que usted quiera, para poder llegar a cumplir un trabajo adicional. Como decimos, como dijo Henry, el trabajo eléctrico, al final, el trabajo de riesgo que yo lo voy a ejecutar puede significar o no incluso un mayor riesgo que el propio trabajo en altura. Entonces, para eso hay que aprender un poco sobre todito. Por eso es que vimos un poquito de introducción básica a todo lo que es prevención de riesgos, porque el trabajo en altura como tal, como digo, es un medio. A partir del trabajo en altura sale otro poco de trabajos que yo puedo realizar y que yo debo analizar para ver si es que son seguros o no. Cristian, en el tema de trabajo en altura, ¿qué equipos de protección tú conoces que puedas utilizar? Que tú conozcas. No googlees, no le preguntes al ChatGPT cuáles utilizas tú, cuáles utiliza tu compañero, cuáles tienes por ahí en el puesto de trabajo. Eh, bueno, lo principal es todos los equipos como son, depende, o sea, sabemos utilizar a veces para subir en el montacargas, utilizamos una canastilla, pero en la cual debemos también utilizar los EPP, como son el casco, los guantes, los zapatos y algo primordial también que es el arnés. Obviamente también deberíamos utilizar la línea de vida, pero eso es básicamente lo que utilizamos en la empresa. El arnés que esté con una Ya, canastilla obviamente segura. ya, perfecto. Entonces, eso es lo que tú estás expuesto. Javier, por otro lado, cuéntame, ¿cuáles son las actividades como tal, en las que tú creas que tú las desempeñas y que debería estar igual regularizada como un trabajo en altura? Por ejemplo, me invento, en el tema de oficinas, hay gente que no recibe en ningún momento una charla de trabajo en altura, pero se sube archivos grandísimos a sacar archivos de no sé qué año, pero son secretarios, son archivadores, lo que sea que ustedes vean, y su trabajo también supone elevarse a cierta altura, pero no son contemplados como un trabajo en altura, no les dan arnés, no les dan nada. ¿Hay algún tipo de trabajo entre los tuyos que realices que creas que puede entrar como trabajo en altura, pero que no se le toma con la debida precaución? Te escuchamos, Javier. Bueno, en todo caso, con Olger. A ver, en mi trabajo hay un trabajo, una actividad que realizamos que no la tomamos como con medida en altura. Es cuando bajamos a medir los tanques de combustible. Los tanques de combustible son subterráneos, pero también tienen una escalera para bajar que tendrá unos 20 metros debe tener. Entonces nosotros al bajar esa escalera tampoco utilizamos arnés, nada, o sea, bajamos sin protección, ni casco, nada. Eso. Me alegraste la noche. Qué buena respuesta. Porque justamente la gente se olvida de que los trabajos en altura no necesariamente son arriba del suelo. Como tú acabas de mencionar, si un hueco tiene 20 metros de caída, debo yo buscar la forma de asegurarme. Y ya vamos a ver a continuación justamente un ejemplo de eso.
Pero a grandes rasgos, como yo les comentaba, ahorita veo que tienen bastante noción del tema de trabajo en altura. Lo que vamos a hacer es pulir un poquito cada definición, cada concepto, darles un poquito más de información técnica sobre cómo protegerse y con este preámbulo de que todo lo que me respondieron ya van conociendo un poquito más de lo que se va a tratar esta sección del curso. Tal como dijo Olga, el metro ochenta es en relación de una superficie, la última superficie firme antes de mi trabajo en altura. Puede ser metro ochenta para arriba o metro ochenta para abajo. Si una excavación, una zanja tiene más de un metro ochenta, ya se considera trabajo en altura si es que estoy trabajando cerca del lugar de caída de esa zanja. Puede ser un pozo, puede ser un túnel, un respiradero. Este, pero si es que tiene más de un metro ochenta de caída, debemos tratarlo como tal, como que fuera un trabajo en altura. Ya empezar a poner puntos de anclaje, tecles, empezar a invertir en un equipo de protección adecuado. Entonces, ahí tú le diste en el clavo. Justamente esa foto es la que yo te comentaba que se asemejaba o se relacionaba con el comentario que emitiste. Conceptos importantes, que ya los revisamos antes, vamos a ir viendo cómo se adapta cada uno de estos al trabajo en altura. El peligro, la acción subestándar. Y aquí vamos a hacer que todos participen de igual forma. En el peligro y el riesgo van de la mano con una cosa que se llama acción subestándar, que ya vimos que es salirse de la norma, salirse de las reglas del juego, y vamos cada uno de nosotros a interiorizar y poder definir qué es lo que estamos haciendo mal en la empresa o qué es lo que estamos haciendo mal como procedimientos, cuál es nuestro pecado, por decirlo así, en la ejecución de los trabajos. Como dijo Diosito, Jesucito, nadie, el que esté libre de pecado, que bote la primera piedra. Entonces aquí todos hemos tenido faltas de seguridad. Todos lo vamos a decir. Y como dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el curso se queda en el curso. Aquí no vamos a tratar de buscar a quién sancionar, a quién chismear, ve que no usa casco, ve que no usa guantes, nada de nada. Es reconocer, introspeccionar en nuestro comportamiento y que lo que nosotros digamos le sirva a otra persona para que haga conciencia y lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros enumerar nuestros errores de uno en uno y que yo, como Nicolás, por ejemplo, reconozca que yo también cometo ese error, reflejado en Cristian o reflejado en Olga o reflejado en Emilio. Empecemos. Por ejemplo, mi principal error cuando estoy haciendo trabajos en alturas es subirme sin arnés. Por ejemplo, ahorita ya casi no lo hago porque en mis fuentes de trabajo no, no significa que yo tenga que subir alguna elevación muy grande. Al final, mis inspecciones están basando básicamente en tendidos de nuevas redes de agua potable, de alcantarillado, mantenimientos en redes, reparaciones, entonces no hay mucho trabajo en altura. Sin embargo, cuando existía y estaba en mantenimiento de obras del metro, en el túnel que es bien alto a las estaciones del metro, pues armamos andamios hasta como 18 o 20 metros. Por la presión de los jefes, por tomar fotos que debía yo mandar en los informes para las planillas, pues me subía sin arnés de unita a correr, tomar la foto y bajar. Eso estoy hablando más o menos hace unos 3 4 años. Y a raíz de eso y a raíz de una amonestación que recibí, pues ya no lo hago. Pero lo llegué a hacer en algún punto. Fue una falta que tuve que corregir. Y puede que se refleje eso en cada uno de ustedes también. Entonces, vamos a ir diciendo alguno que otro error que hemos cometido, incluso en operación, por ejemplo, que yo alce o descienda la carga del montacarga con el montacarga moviéndose, o no sé, tu curvas más peligrosas, o ir a velocidad con carga, con carga elevada, todo ese tipo de cosas. Vamos a ir comentando uno por uno para hacer una lista de cosas que no debemos hacer y que nos sirva para todos. Vamos con Javier. Cuéntame, ¿cuál es tu pecado? Si no es Javier, con Cristian. Bueno, mi pecado, vea. Yo antes lo hacía. A veces no utilizaba el casco, las escaleras las ponía rápido, así como usted mencionó, por cumplir a veces con despachos. Eh,
Eh, Eso, a veces no utilizábamos el arnés, pero a raíz de que, bueno, voy a contarlo, sucedió un accidente con un compañero, comencé a cambiar esa perspectiva, comencé a darme cuenta que debemos estar seguros de lo que hacemos, utilizar todo de mejor manera y hacerlo todo pensando, o sea, es mi vida y es la vida de mis compañeros. Entonces, comencé ya a utilizar todo como debe ser. Trato de hacerlo todo correcto. Obviamente, como uno dice, se puede pasar, pero no debería. Entonces yo desde aquel momento comienzo a hacer todo de mejor manera, aunque me digan, ¿sabes qué? Eh, mm, Son cosas que uno también debe aprender. Aunque me digan, a veces a uno le presiona en el trabajo, a veces le dicen, ¿sabe qué? Necesito esto para allá, para allá, para allá, pero un momentito uno tiene que decir, es mi vida y la de los demás. Entonces hago todo de mejor manera desde aquel momento. Eso podría decirse que fue lo que pasó. Ya, en el tema del accidente fue como que el evento que hizo que cambies un poquito más de perspectiva. Puedes contarnos si quieres qué fue lo que pasó, igual como experiencia sirve bastante para que podamos nosotros aprender de eso, no necesariamente porque pasó al lado, sino porque lo pudimos escuchar. Ah, claro, justo pasó con un compañero que lamentablemente le falló la escalera y se cayó y tuvo un accidente muy grave. Entonces eso impactó en mí y me imagino que también mis compañeros. Y desde aquel momento se comenzó, bueno, empecé a utilizar de mejor manera todos los recursos que da la empresa. Ya. Muchas gracias por tu aporte, bastante valioso. Henry, cuéntame, ¿cuál es tu pecado? ¿Qué has hecho en temas de que se te ha pasado un poco el tema de seguridad? Si no es Henry, Emilio. ¿Cómo está? Creo que uno de mis pecados fue cuando comencé en la vida laboral en subirme las uñas de un montacargas sin ningún equipo de protección para bajar producto. Tomando en cuenta que Perfecto. Bueno, no la perfecto cultura de eso, perfecto seguridad el estímulo. es recién que está tomando fuerza. Antes era empíricamente coja, suba, baje, no cuide su vida y trabaje. Claro. No es bastante valioso también tu aporte, porque quién sabe cuánta gente también no haga ese tipo de cosas. Si es que tú lo has hecho, más que seguro que alguien más lo hace. Simple estadística. En todo caso, pues sabemos que el procedimiento normal es que no se utilice el montacargas como una plataforma para gente, principalmente porque pues para carga, montacarga, una sola persona por equipo. En ese sentido, pues primerito, nada de subirse al montacargas, desde ahí negado. Ni siquiera con equipo de protección, porque por ahí me llamó la atención que dijeras me subí al montacargas a las uñas y sin protección. Por más que tengas toda la protección del mundo, negado subirse al montacargas. Y esto más que nada, como digo, como tú lo has hecho, más gente lo debe haber hecho, más que seguro. Es bueno llamarlo, es bueno traer esto a la colación, porque la gente se va a dar cuenta de que puede ser consciente un poquito, va a decir, no, chuta, yo también lo he hecho, ya no lo voy a hacer. Y acá, a ver, de aquí seguimos con Luis. Cuéntame, ¿cuál es tu pecado? Confesionémonos, o confesémonos, perdón. Bueno, de mi parte puedo decir que tal vez puede ser el exceso de confianza que muchas veces nos puede dar que digamos, usamos todo el PP, pero a veces lo que uno a veces tiene el exceso de confianza es porque dice a veces en el tema de los tiempos, digámoslo así. Yo qué sé, bajar la mercadería muy acelerado, porque toca, en un ejemplo, despachar o estamos sobre el tiempo, pero ese mismo desespero también nos puede causar algún inconveniente, porque si es que uno actúa, digamos, apurado, no ve realmente las acciones
o el entorno que uno está trabajando y puede causar igual un accidente o un ejemplo, a veces no se sabe cuántas personas están trabajando en ese momento en el galpón. Uno a veces solo tiene, digamos, en su mente, hoy día estoy trabajando con mis dos compañeros que son de bodega, pero de oficinas no se sabe quién está. Y hay personas que a veces se cruzan porque no saben cómo es el trabajo, digamos, en la bodega y ahí también puede pasar algún accidente. Entonces yo creo que la omisión de eso, de trabajar sobre el tiempo o el exceso de confianza que uno a veces dice, a mí nunca me ha pasado y no me va a pasar, puede también causar un grave accidente algún rato. Claro. No, justamente el exceso de confianza también es un tema muy importante que la gente a veces no lo topa porque lo confunde con profesionalismo, lo confunde con experiencia. Pero no, el exceso de confianza es el principal enemigo de todo tipo de trabajo, porque el exceso de confianza, ¿qué te dice? Te respira en el oído y te dice lo que estás haciendo lo haces bien porque tú eres más viejo y porque tú cachas y nadie más te puede decir que hagas diferente, porque así aprendiste y así se hace, punto. El exceso de confianza es una camisa de fuerza, el exceso de confianza, es una venda en los ojos, si lo queremos poner así también, porque no, nunca te ha pasado, nunca vas a fijarte en otro tipo de experiencias. Por ejemplo, el exceso de confianza. ¿Cuáles son las armas para quitarlo? Este espacio de aquí. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta de que existen un montón de peligros y un montón de riesgos que pueden manifestarse en nuestro trabajo. Nos dimos cuenta con el testimonio de Cristian, con el testimonio también de los compañeros, que ya es un hecho de que existieron accidentes, de que algo también te puede pasar a ti por más experiencia que tengas. Es también un arma lo que estamos haciendo ahorita de contar nuestras experiencias porque nos quitamos un poco la venda de los ojos y decimos, chuta, sí pasan otro tipo de cosas. Pasa el tema de resbalones, como dijo Olger, con el tema del casi accidente que tuvo con el resbalón. Pasa con el tema del accidente del compañero de Cristian. Pasa con el tema de las malas prácticas o prácticas incorrectas. No decir malo, práctica incorrecta, en el tema de despacho con Emilio. Entonces, son las principales armas que tenemos nosotros para este tan terrible exceso de confianza. Y por último, tu pecado, Olger. ¿Cuál crees que sea? En tema de trabajo en alturas, por si acaso. Mi mayor pecado sería que, que en las madrugadas, por salir pronto del trabajo, no utilizo el arnés ni el casco. Como nadie me ve, entonces no me pongo. Y por salir pronto del trabajo, ese es mi pecado. Claro, no, y si es un pecado que todo el mundo lo puede estar cometiendo. No te sientas tampoco en plan de que la peor persona del mundo, para nada. Porque al final un montón de gente lo ha hecho, lo sigue haciendo y capaz hasta lo seguirá haciendo por más cursos que se les dé. Pero el detalle está en este. Si es que nadie te está viendo por no utilizarlo, también nadie debe estar ahí para cuando te accidentes. ¿A qué voy con esto? No hagamos seguridad por quedar bien con el jefe, por cumplir con algún criterio, por cumplir con exámenes, con inspecciones. Hagámoslo porque nosotros somos la principal persona responsable de nuestra vida. Justo lo que dijiste vale oro. No me pongo porque nadie me ve. Asimismo, como nadie me ve, nadie va a ayudarme el rato que me pase algo. Entonces, ¿quién es la única persona que puede preocuparse por si es que algo me pasa? Soy yo. Y la única persona que puede tomar decisiones que beneficien mi trabajo, que beneficien mi salud, mi bienestar, soy yo, la única persona. Entonces, con eso, más o menos, como para cerrar esta lluvia de ideas, lluvia de testimonios, todo se reduce a que yo soy la persona más valiosa para mí mismo, para Diosito, si creen en Diosito, para mí, para mi familia, para mis amigos, para los conocidos y al final para la empresa. ¿Por qué? Porque el rato que yo me accidento, para la empresa yo voy a ser un trabajador más que se fue, contratan otro, le dan capacitación a otro, llenan el puesto con alguien más y se vuelve un número más en la nómina. Para sus conocidos por ahí, chuta, un chismecito, se murió el Juanito y ya, pasarán de día y nunca más sabrán de ustedes. Al menos le pusieron ya un nombre, ya no es un número.
Para sus amigos va a ser ya más doloroso. Incluso amigos que se hayan convertido en familia. Su vida va a seguir, sí. Va a estar triste, sí. Van a extrañarlos toda la vida, sí. Pero su vida no se compromete tanto. Porque al final son amigos. Familia. El tema más importante. Incluso, diría yo, impersonalmente, más importante que usted mismo. ¿Por qué? Porque al final si usted se muere, ya se murió. Deja de sufrir, está en el hueco, no le hace daño a nadie, se fue al cielo, posiblemente. Ya depende de otros pecados que ustedes cometan. Eh, pero al final los que en verdad van a estar perjudicados son quienes dependen de usted. No voy a decir familia, familia, porque puede que otras personas también dependan de usted, pero esa persona que le espera con un abrazo en su casa, esa persona que le espera con la comida, que le esperan los hijos diciéndole papi llegaste, mami llegaste, la persona que prometió estar con usted en las buenas y en las malas, en la salud y enfermedad hasta que la muerte los separe. No busque usted esa muerte que los va a separar. Busque cuidarse, piense en su familia, piense en quienes puede estar dejando atrás y fregados por decisiones malas, decisiones incorrectas es la palabra, a quienes voy a dejar yo en situaciones de posiblemente con deudas, con hipotecas, con problemas financieros, y más que nada, más allá de la plata, más allá de la vida, dejarle sin una figura paterna o materna a un niño, o dejarle sin esa pareja de para siempre a su esposa o esposo. Pensemos en todo ese tipo de responsabilidades que también tenemos como seres humanos antes de siquiera pensar en que no voy a utilizar porque no me ve nadie. ¿Ok? Esto como reflexión un poco, mi punto de vista, un poco personal, pero respecto a todo este tema de las acciones y condiciones subestadas que se nos ha presentado. Em, Denme 2 segunditos, un ratito nomás. Listo, ya se solucionó. Mil disculpas, era un tema del internet. Eh, bueno, seguimos avanzando. Ahora, con el tema de peligros y riesgos ya lo vimos. Factor de riesgo, vimos que son básicamente los 6 que desglosamos, que son mecánicos, físicos, biológicos, todos los que están ya desglosados y que ya los vimos antes. Acto y condición insegura, que ya conversamos un poco de estos. Incidente y accidente, que ya también vimos las diferencias entre un incidente y un accidente, cuándo es uno, cuándo es otro, cuándo el seguro cubre y cuándo no, según las experiencias que hemos podido tener. Higiene laboral, que tiene que ver con la exposición a factores de riesgo que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad. Salud ocupacional, ese es muy importante definirlo porque es muy diferente a la salud normal, la salud clínica. La salud ocupacional se encarga de medir cómo nos impacta el trabajo en nuestro desempeño y en nuestra salud. Un médico ocupacional no es un médico general. No receta, no cura gripes, no cura indigestión. Un médico ocupacional relaciona su trabajo de riesgo, sus actividades con cómo usted tendría que realizarlas para mantener una buena salud. Básicamente eso. Y seguridad, todos los aspectos que ya vimos antes. Ahora, vamos a ir llenando entre todos esta pequeña actividad. Más o menos para poder tener una retroalimentación de que los conceptos quedaron bastante claros. ¿Ok? Empecemos con Olger. La probabilidad de sufrir daño al interactuar con el peligro. En, en la uno que hice, Esta de aquí, en la horizontal, la primerita. ya La en los probabilidad de dos. sufrir un daño o lesión al interactuar con el peligro. Ajá, iría aquí.
Puede sufrir daño, lesiones, de sufrir daño. Te Muerte. doy una pequeña pista. Va de la mano peligro con la otra palabra. Siempre hablamos de peligro y ¿qué más? Peligro. Interactuar. A ver, probabilidad de sufrir daño. Al peligro. Interactuar con peligro. Otra pista. Empieza con R. Facilito ahí. Riesgo. Perfecto. Acordémonos. Probabilidad, el daño, juntos estos dos nos dan el riesgo. Acuérdense de cuando estábamos viendo el tema de la expresión de la gasolinera. ¿Qué tan probable es? ¿Cuánto daño hace? Ese es el riesgo. Aquí lo anotamos, repito. Riesgo. Ya, yo lleno la siguiente. Control de contaminantes físicos, como yo les dije, para evitar enfermedades, es higiene. Higiene laboral. Todo lo que tenga que ver con control de contaminantes. Laboral. Vamos con el siguiente, Emilio. Conjunto de acciones basadas en normas legales, técnicas o procedimientos para evitar la ocurrencia de un incidente o accidente. Acordémonos de la Seguridad, definición. ¿Perdón? seguridad. A ver, déjame ver. Seguridad. Y lo dijiste segurísimo, entonces de ley es. Sí. Perfecto. Yo digo la siguiente. Suceso imprevisto y repentino que ocurre por causa-consecuencia o con ocasión del trabajo, causando una lesión física mental al trabajador, incluso la muerte. Acuérdense de esto siempre, imprevisto, repentino, que puede ocasionar daño. Un accidente laboral, ¿no es cierto? Siguiente, vamos hasta eso mientras voy llenando. Léame Luis la uno vertical. Modificación, deterioro o cambio en la estructura o funcionamiento de un equipo o estructura que genere riesgo o daño al trabajador. Ya. Acuérdate de cuando estábamos hablando de los tipos de factores de riesgo que hay y los peligros que pueden existir. Puede ser una fuente, puede ser una acción o puede ser como está puesto el lugar de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba a cómo me daban a mí el puesto de trabajo? Ujú. Era la acción subestándar y van de la manito, son como ñañitos gemelos. La acción insegura que la hago yo y cómo me presentan a mí el puesto de trabajo. Otra pista empieza con C. Para recordar,
tranquilos, no hay problema, aquí no tenemos fallas de nadie, no nos equivocamos ninguno, estamos para aprender. Tenemos nosotros dos tipos de exposiciones y peligros también. La acción insegura o acción subestándar, que es la que yo cometo y me salgo de la regla del juego, y la condición subestándar o condición insegura. Acuérdense siempre de eso, las dos son ñañas. La condición insegura es aquella condición en la que me modificaron mi puesto de trabajo, me modificaron mi maquinaria, me modificaron mis condiciones. Entonces ahí no depende de mí, depende de quien lo haya modificado y depende de la empresa o del empleador poder subsanarlo para así eliminar el riesgo. Por ejemplo, piso resbaloso, derrames de gasolina, montacargas defectuoso, escaleras en mal estado, todo como esté mi puesto de trabajo es la condición insegura. Yo respondo a la quinta, conjunto de todos los peligros y riesgos presentan en el lugar de trabajo con potencial de causar daño. Esa le pensamos después. La 6, incumplimiento de normas legales, técnicas y procedimientos. Respóndeme, Cristian. El incumplimiento de normas legales, técnicas, procedimientos de trabajo. Lo que acabamos de decir hace un ratito. Me salgo de la regla del juego. Técnicas aplicadas por el médico ocupacional para evitar en el trabajo el desarrollo de enfermedad asociada a los factores de riesgo en el trabajo. También puede responder esa, no hay problema. ¿El médico ocupacional se encarga de qué? De la... Seguridad ocupacional. Ese es el técnico. ¿El Ah, médico de qué se encarga? salud ocupacional. Perfecto. Siguiente. ¿Quién no me ha respondido? Henry. Búscate unita, escógela y dime cuál quieres responder. Henry, ¿por ahí estás? Le voy a dar respondiendo yo la 9. Por ejemplo, objeto, condición o actividad que pueda hacerme daño. Facilito. Peligro. Acuérdense de esas tres. Un objeto, una situación o una acción que me pueda hacer daño. Ese es el peligro. Vamos con... ¿Quién me falta? Javier. Escoge una. Aún nos quedan la 8, la 5 y la 6. Javier, ¿por ahí estás? En la 8 En podría todo ser un caso, incidente. ¿el incumplimiento vas a responder? Sí, ¿El ahí 6? sería un incidente en el incumplimiento. A ver, sería evento no deseado repentino que ocurre en el trabajo, pero no causa eh, daño al trabajador. Y si ocurre daño, el daño es leve. ese, Incidente. ese es el incidente, justo como dijiste. Perfecto. Incidente.
Yo respondo los dos últimos, no hay problema. Ya ahorita participaron ya todos. El 6, el incumplimiento de normas legales, técnicas, procedimientos es el acto inseguro. ACTO, acto INSEGURO, acto inseguro, entra, ¿no es cierto? Y por último, el conjunto de todos los peligros y riesgos presentes en el lugar de trabajo con potencial de causar daño, ¿qué se les ocurre? Riesgo laboral. Accidente. Más allá de eso, eran 6, ¿se acuerdan? Pueden ser mecánicos, físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Y empezaba con F. Factor de... Ahí dígamelo. Factor de riesgo. Ya, los dos estaban un poquito más difíciles, pero en sentido, pues, queda evaluado que ustedes conocen absolutamente todo. Perfecto. Aquí están las respuestas. Les dimos con todo. Condición insegura, factor de riesgo, incidente, acto inseguro, peligro, salud ocupacional, riesgo, higiene laboral, seguridad y accidente de trabajo. Graduados, señores, en el tema de las definiciones y aplicables para el tema de factores de riesgo. Ahora, peligros, riesgos y factores de riesgos en los trabajos en altura. Vamos a ir viendo de uno en unito ciertos ejemplos para que podamos reconocer cuáles son los factores de riesgo más importantes que vamos a tener en un trabajo en altura y viendo de un hito en un hito. Por ejemplo, en el tema de peligro. Emilio, dime tú, tenemos nosotros desglosado en tres partes muy importantes. El peligro como una fuente, el peligro como una acción y el peligro como una condición. Dime, cualquiera de estos tres. Alguno de estos que signifique un peligro para el trabajo en altura. De los que no están aquí, ojo. Que no sea la altura, que no sea el tendido eléctrico, que no sea la condición ambiental y que no sean las herramientas. Medio difícil, pero para pensar. Capacitación. Bueno, Una capacitación. es un peligro la capacitación. Obviamente, si una persona no está capacitada, asume, Ya, improvisa. Entonces, obviamente ahí es perfecto. Entonces, ¿dónde iría? En la fuente o un objeto, en una acción o en una condición? eh, para mí sería una condición. Ya, perfecto. Ausencia de capacitaciones. O el conocimiento, ¿no? Porque para hacer trabajos de altura uno tiene que estar capacitado. No es escoger y mandar a cualquier persona. Claro, pero puede ser un fallo sistemático en el tema de la empresa. Pero eso también puede convertirse en una acción subestándar, porque ¿por qué el trabajador está yendo a trabajar sin conocimiento y sin capacitaciones? Entonces ahí se convierte en una acción subestándar en la que la persona con desconocimiento ingresa al sitio de trabajo. La condición pudiera también traducirse en la ausencia de capacitaciones en el programa de la empresa. Ahí como condición, pero como acción principalmente que el trabajador se meta sin conocimiento. Dime, por ejemplo, Olger,
alguno que tú veas que fuera un factor o una acción respecto a los peligros de trabajos en altura. Eh, sería Un objeto o una acción insegura. Cualquiera de los dos puedes decirme. que no, que no haya el lugar apropiado para una línea de vida, a ver, una línea de vida bien asegurada. Perfecto, que no existan los puntos de anclaje. Ujú. No existe punto de anclaje. Perfecto. Entonces ahí le movemos más bien al ingreso de personal o que empiezan a trabajar sin conocimiento a la acción. Y por último, Cristian, ¿alguna fuente o objeto que pueda causarte daño en el trabajo en altura? Que no sea el tendido eléctrico, que no sean herramientas, un trito más. Tal vez el clima, ahí está. El clima, por ejemplo, trabajar en altura en lluvia. ¿Ya? Sí, sí, más específico que condición ambiental. Pero ojo, es la condición subestándar, justo porque viene como condición, como te presentan en el espacio de trabajo. Por la fuente me refiero a ese factorcito de riesgo que te puede hacer daño. Pensemos en qué trabajos puedo yo realizar trabajo en altura y qué puede dañarme mientras yo estoy ejecutando mi trabajo. ¿Qué puede dañarte a ti en tu espacio de trabajo? ¿Mi salud? No sé. No, más me refiero a qué objeto puede dañarte a ti mientras estás haciendo tu trabajo. eh, Por ponerte un ejemplo, los pallets, propiamente los pallets. La ya. maquinaria, las Puede escaleras. ser la mercadería, unas cajas me pueden caer, Perfecto. una Ya, con bobina esto que tengo tenemos que trabajar. identificados. Perfecto, justamente. Tema de mercadería, tema de la maquinaria, los pares propiamente también. Todo esto nos indica justamente cuáles son los peligros con los que nos podemos encontrar en un trabajo en altura. Ahora, con el tema del riesgo. A cada peligro le va a obedecer un riesgo o más. Por ejemplo, para ir un poquito más rápido, en el tema de los pares que pueden estarse cayendo, el riesgo es que directamente me golpeen. El riesgo es una rotura de cráneo, una rotura de hueso, atrapamiento, todo lo que pueda pasarme gracias a eso. En el tema de la condición subestándar, de la falta de capacitación, el riesgo como tal sería, por ejemplo, una caída per se o un electrocutamiento, cualquier cosa que sea fruto de que la persona no estaba capacitada. Y en el tema de la acción, perdón, la acción que es entrar sin conocimiento de causa, la condición, una condición insegura que estaban conversando era, por ejemplo, el tema de la lluvia, el riesgo resbalarse y caerse. En el tema de tendido eléctrico, por ejemplo, el peligro de electricidad, el riesgo de electrocutarse. Y así bastantes. Podemos nosotros rescatar sobre ese tema. Factores de riesgo, los que ya vimos antes, que son la seguridad, mecánicos, eléctricos, locomotivos, el químico, el ergonómico, el psicosocial. Ahora, ¿por qué ocurren los accidentes durante los trabajos en altura? Empecemos con la más fácil, la más obvia. El ser humano lo hizo.
causas humanas. Fue la culpa del Juanito por pararse mal en la grada. Fue la culpa del Luchito por pararse mal en el andamio. La culpa de este, la culpa del otro. Todo se reduce a la causa humana. Esto básicamente está definido por el tema de la acción insegura o la acción subestándar, que es un acto, una acción, valga la redundancia, en la que el trabajador deja de cumplir procedimientos, deja de cumplir la normativa y hace lo que quiere, básicamente. También en el tema de causas humanas está la condición física del trabajador, su fisiología, su estado físico, su mentalidad, si es que tiene fobias, si es que tiene hipertensión, si es que tiene facilidad de ataques de ansiedad, eh, si es que puede cansarse en trabajos prolongados durante el trabajo en altura. Y también la competencia deficiente, que no esté comprobado por ningún certificado, que no esté certificado por ningún anterior empleador, por decirlo así, que cuenta o no con experiencia. Entonces, para que ocurra un accidente en trabajo en altura, deben mezclarse las causas humanas. ¿Con qué otras? Con la causa material. Por ejemplo, en la causa material ya entra la condición subestándar como tal, una condición insegura, aquella en la que me presentan el puesto de trabajo a mí, sucio, desordenado, sin propósito, en ese sentido, pues ahí entra la causa material. Condición subestándar per se. Abajito tenemos también puesto el desorden del área de trabajo, que el equipo de protección que me hayan dado esté en malas condiciones o esté ya inoperativo, que necesite reemplazo o que simplemente yo ni tenga. Que las escaleras y los andamios estén defectuosos, estén podridos, estén oxidados, eh, y que un punto de anclaje también no estén bien diseñados o que no sea eficiente o que esté incluso ausente, que no existe un punto de anclaje. Causas ambientales, como pueden ser la lluvia, tormentas eléctricas, vientos, sismo, temblor, erupción del Cotopaxi, si cae un meteorito, nos morimos todos, lo que fuera. Y fallas técnicas, que ya tiene que ver con el desempeño del técnico de seguridad y su labor para eliminar o gestionar los riesgos de trabajo. Por ejemplo, en fallas técnicas tiene la ausencia de equipos de permiso de trabajo, ausencia de trabajo seguro, ausencia de planes de vigilancia de la salud, ausencia de capacitaciones, de comunicación interna solicitando los equipos de trabajo y tanta vaina. Entonces, la falla técnica ya tiene que ver con cómo se va construyendo esta obra de teatro llamada seguridad y salud tras bambalinas. Si lo ponemos en la metáfora de una obra de teatro, causas humanas, cómo actúan los personajes. Causas materiales, cómo está puesta la obra. Causas ambientales, algo externo. Si va o no gente, si es que llueve o trueno, relampaguee. Y fallas técnicas son las fallas en el guión. Son las fallas en la puesta en escena, las fallas en la apertura o la cerradura o el cierre del telón, todo lo que tiene que ver con cómo funciona y me condiciona a los trabajadores a comportarse de buena manera y cumplir normativa o hacer actos inseguros. Me condiciona a la empresa a tenerla siempre en orden, con limpieza, con la condición insegura disipada, o en el otro lado, de que no la cumplan nunca, es una empresa que está cayéndose a pedazos, empolvado, lleno de chatarra, sin cumplir con procedimientos, etcétera. Entonces, todo eso, si lo ponemos en la metáfora del teatro, pues queda un poquito más claro. Repito, causa humana, el personaje, causa material, la puesta en escena, causa ambiental, no depende de nosotros, está soleado o no el clima, y falla técnica, las fallas de guión, las fallas constructoras de lo que es esta obra de teatro llamada seguridad. Ahora, sobre las normas legales y técnicas aplicadas a trabajos en altura. Vamos a ver cuáles son. Empecemos por el decreto ejecutivo 255, que es aquel que reemplazó al decreto ejecutivo 2393 en su momento. Ya va a ser más de un año, básicamente, que se reemplazó. Y este decreto ejecutivo 255, firmado como Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene bastantes artículos interesantes que les recomiendo que se lean. En Google está. Pueden googlearle directamente Decreto Ejecutivo 255 y va a aparecer la última actualización del Plan de Manejo Ambiental, la última actualización de procedimientos en obra, de procedimientos seguros o inseguros. Y en el caso de trabajos en altura, uno que otro que está aquí en esta presentación. Por ejemplo, el artículo 58, que habla sobre los trabajos especiales por el riesgo y el permiso de trabajo. ¿Alguno aquí ha llenado permiso de trabajo?
Creo que si pueden o saben cómo levantar la manito en el chat o si quieren quitarse el micrófono un ratito y conversarme. ¿Quién ya ha llenado permiso de trabajo antes? Ninguno. Olga, ¿has llenado permiso de trabajo? No, ingeniero, no he llenado. Emilio, ¿has llenado permiso de trabajo? Henry, ¿has llenado alguna vez un permiso de trabajo? O Cristian, no se peleen todos a la vez. En ese sentido, pues un permiso de trabajo es un documento muy importante. ¿Y de qué trata? El permiso de trabajo básicamente es un mini contrato entre el trabajador y la obra, no necesariamente la empresa. ¿Por qué? Porque en ese documento el trabajador reconoce primerito cuáles son los riesgos y peligros de la obra, cuáles son los bienes con los cuales cuenta para poder disipar ese tipo de proyecto, como pueden ser arneses, mosquetones, líneas de vida, andamios, etcétera. Cuenta también el permiso de trabajo con la descripción de los riesgos y descripción de actividades. Por ejemplo, yo me encargo de limpiar cubiertas. Actividad uno, limpiar cubiertas. Actividad 2, manejo de la escalera. Actividad 3, reportes de informes, lo que usted quiera. Entonces, en ese permiso de trabajo va descrito cada actividad con sus tipos de riesgo que existen. Pero ojo, no de todas las actividades que ustedes hacen, sino de las actividades que tienen que ver con el trabajo en altura. No me irán a poner ahorita que puse de ejemplo, me invento, actividad ir a comprar en la calle al frente, cruzarme en la tienda. Riesgo que me atropellen. Eso no entra en la matriz de riesgo porque no es su actividad laboral. En ese sentido, ese es el permiso de trabajo. Se llena ficha, la ficha se llena con la fecha actual del permiso de trabajo. Dependiendo de las condiciones, puede durar más o puede durar menos. Por ejemplo, un permiso de trabajo que sea cada 6 horas, me invento. Es porque trabajan a la intemperie y porque las condiciones de trabajo cambian, entonces tienen que firmar para cuando se desocupen. Este, de ahí tenemos también el permiso de trabajo firmado al final, tanto por el supervisor como por quien está solicitándole y por el técnico de seguridad. Y la firma, como digo, puede ser cambio inmediato de permiso de trabajo si las condiciones ameritan el cambio, o si es que las condiciones como tal permanecen permanentemente durante la obra, puede ser un solo permiso de trabajo para una larga jornada, por ejemplo, de un día, de una semana o de cada 15 días. Ahora, el Acuerdo Ministerial 174, en su artículo 59, por ejemplo, tenemos también lo que es un permiso de trabajo y qué tipo de permiso de trabajo se llena para trabajos en altura, el cual es el trabajo en frío. El trabajo en altura, en su artículo 62 también, te indica que con el clima, en su numeral 5, no podemos permitir que se realice ningún tipo de trabajo al aire libre, si es con lluvia intensa, viento intenso o que amenace la estabilidad de las instalaciones o de las personas. En su artículo 106, se autoriza el acceso a un lugar de más de 1,80 m a un trabajador calificado siempre que esté utilizando el anclaje a puntos independientes de andamios o escaleras o con sistemas para deslizamiento de mosquetón. Se le va a permitir ese tipo de trabajos, ¿ok? Y en el Acuerdo Ministerial 196, en su anexo 3, tenemos los criterios para desarrollar procedimientos, evaluaciones de riesgos, permisos de trabajo y equipo de protección para los trabajos en altura. Esto nada más respecto a legislación. Ahora, vamos ya de lleno un poquito a la parte más técnica, la parte que nos gusta. Sistemas de posicionamiento. Primerito, se utilizan estos sistemas de posicionamiento no como arnés, no como cinturón de acople o cualquier tema. El cinturón de posicionamiento se utiliza meramente para poder tener movilidad en las manos. Como sabemos, nosotros debemos tener las manos libres cuando vamos a realizar algún tipo de trabajo.
Porque son nuestras herramientas más fáciles, porque son las herramientas del cuerpo humano y porque el rato que utilizamos una mano únicamente, estamos perdiendo estabilidad y podemos correr riesgo de que esta herramienta que estamos utilizando caiga al vacío, no tengamos de dónde sujetarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues un cinturón de posicionamiento únicamente te libera las manos, no es arnés. Como vemos con el compañero de la foto, le sale un cable de la cabeza, ¿no es cierto? No es un cable, es el alumbrado del CCI. Entonces, ¿qué es lo que se optó? Este, que el trabajador se acople al poste con el cinturón de posicionamiento, por ejemplo, libere las manos y pueda trabajar de manera cómoda, segura y que no corra el riesgo de que se caigan las herramientas. El cinturón de posicionamiento, como digo, no reemplaza el arnés. Tiene que ubicarse junto con el arnés. Y muchos arneses ya vienen con ese cinturón instalado, como es el ejemplo de esta foto de aquí. Viene ya con las hebillas para poder poner el cinturón de posicionamiento. Mientras que hay otros arneses que ya vienen acoplados. Depende ya del tipo de arnés, depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Y como digo, sirve justamente para poder liberar las manos. Aspectos técnicos del trabajo en altura. Tenemos tres elementos claves para un sistema anticaídas eficiente. Primerito, veamos el sistema anticaídas como mi conexión, como cordón umbilical, en su momento al útero de la mamá, en este caso a la superficie con equilibrio, superficie libre, superficie resistente. Tenemos el dispositivo de anclaje, es lo que nos va a conectar a la tierra, por decirlo así, a la superficie estable. El dispositivo de anclaje básicamente se fundamenta en que va a quedar algún punto en el que yo voy a poder conectar mi sistema de conexión con mi arnés y con la superficie estable. Existen varios tipos de anclaje, ya los vamos a revisar. El subsistema de conexión tiene que ver con cómo yo voy a conectar mi arnés hacia la superficie que está estable. Existen igual de varios tipos. El más conocido es la famosa cola de mono, rabo de mono. El arnés anticaídas, más que obvio, más que visto, no hace falta carta de presentación, ya lo conocen todos. Ahora, ¿cómo yo calculo la resistencia de mis equipos de trabajo? Vamos a partir de la simple idea de que nosotros no medimos nuestro peso como kilogramo, lo medimos como newton. Es una unidad física que mide la fuerza, por ejemplo, de caída de un impacto, la fuerza con la que yo tengo que utilizar para levantar algún tipo de carga, todo para unidad de fuerza. ¿Por qué? Porque los materiales, la indumentaria de trabajo en altura se la calcula en resistencia con newtons o kilonewtons. Para hacer breve el cuento, cada uno de nosotros pesamos alrededor de un newton más o menos. Casi nadie aquí supera los 100 kilogramos, ¿no es cierto? Si multiplicamos por 10 más o menos, que es la aceleración de la gravedad, nos da 1000 newtons. Es decir, si dividimos para kilonewtons, nos da un solo kilonewton. Esto en perspectiva. Yo peso un kilonewton, usted, Olger, pesa un kilonewton, Juan Gabriel pesa un kilonewton, todo el mundo es un kilonewton como por medida estándar más o menos. Ahora, ¿cómo traducimos esa fuerza al impacto de la caída que vamos a sufrir? Simplemente por la distancia de caída, nada más. Si es que yo peso un kilonewton y mi distancia de caída son 10 metros, voy a acabar pesando 10 kilonewton en el momento del impacto. Si es que son solo 5 metros, pues obviamente va a ser solo 5 kilonewtons. Si es que son más de 20 metros, 30 metros, serán 30 kilonewtons y así sucesivamente. Entonces, con eso que debemos revisar la resistencia de nuestros equipos de trabajo, con nuestro equipo de protección. 25 kilonewtons. ¿Eso qué significa? Que un cristiano como usted y como yo puede caer 25 kilonewtons que esa vaina le va a resistir. ¿Ok? Eso significa básicamente este pequeño cálculo. Todos pesamos un kilonewton. Debemos medirlo en la distancia de caída para poder ver que nuestros equipos de protección y nuestros equipos de conexión son los adecuados para poder trabajar. Me invento. Si es que yo voy a caerme máximo de una altura de tres metros, mi energía de caída va a ser de 3 kilonewtons. Entonces, yo no, ¿para qué voy a invertir en un mosquetón tan seguro? Que me asegura 25 kilonewtons, que me asegura botarme del panecillo y aterrizo y caigo bien. ¿Para qué algo tan caro si es que solo voy a disipar energía de 3 kilonewtons, por ejemplo?
Por otro lado, si es que yo voy a lanzarme de la Virgen del Panecillo, sí voy a necesitar, por lo mínimo, que cumpla con la caída libre, ¿no es cierto? En ese caso serían unos 20 metros, por poner un ejemplo. 20 kilonewtons. ¿Este mosquetón me sirve o no me sirve? Pregunta para... Veamos quién no me ha respondido. Para Henry. ¿Te resiste o no te resiste? Cristian. ¿Te resiste o no te resiste? Sí, porque resiste 25 kilonewtons. Perfecto, ¿no es cierto? Ahora, si es que mi caída es en cambio desde el edificio de Uribe Schwarzkopf, el Quórum, por ejemplo, ya supera los 60, 80 metros, ¿este mosquetón me sirve? No, porque pasaría de los 44 kilonewton y la villa solo es para 25. Perfecto, perfecto. Entonces aquí el truquito más fácil para poder manejarlo sería la altura más o menos. 25 kilonewtons por 25 metros de caída más o menos, porque cada uno de nosotros pesa un kilonewton. Entonces podemos irlo viendo de esa forma. La altura a la que trabajemos debe ser tal de que el mosquetón nos pueda aguantar la caída. Facilito, 30 metros, 30 kilonewtons por lo mínimo, así, mínimo, mínimo, mínimo. Si es que estoy en un trabajo de 40 metros, que tenga 40 kilonewtons de resistencia. Por ejemplo, este me sirve hasta 25 kilonewtons, es decir, hasta 25 metros de altura, más o menos. No les voy a contar el chisme de que los factores de seguridad son muy importantes para el diseño de este tipo de herramientas y no es en verdad que aguanta 25 kilonewtons, posiblemente aguante hasta 40. Pero existe algo que se llama factor de seguridad, que te dice solo ponga hasta 25, si no yo no me hago cargo de lo que pase, si no está incumpliendo con la normativa técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Es un chismecito que se tiene en el mundo de la ingeniería, de que todo se mete con factores de seguridad para poder asegurarnos, justamente, valga la redundancia, de que va a cumplirse ese tipo de resistencia. Tiene que ver más o menos también con cómo están diseñadas las curvas en las carreteras, por ejemplo. Es un factor de seguridad decir que la gente puede circular hasta 60 o 70 kilómetros por hora, lo cual es mentira, porque usted y yo hemos corrido en la Simón Bolívar, hemos corrido en la Perimetral, hemos corrido en la Panamericana. No me van a mentir, se han superado del límite de velocidad en las curvas, ¿no es cierto? Pero es porque existe un factor de seguridad, el cual indica, si es que el cristiano promedio, si hace caso al letrero, 60 kilómetros por hora, mejor. Pero va a haber gente como el Nicolás y como el Emilio y como el Cristian y como el Olger y como el Luchito, que les gusta hacer toreto y van y meten fondo en el acelerador. No se mataron. Pese a que aceleraron full, no se mataron en la curva. ¿Por qué? Porque el factor de seguridad diseña justamente eso, que superemos la resistencia y que siga sin pasarnos nada. Lo ideal es para lo que se diseñó, 25 kilonewton, por ejemplo, en el caso del mosquetón, en el caso de la villa. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos concluir? Que solo me va a servir, entre comillas, hasta trabajos de 25 metros. Eso es lo que podemos concluir. Es el chismecito de la ingeniería para que lo puedan aplicar, que lo puedan decir de manera curiosa junto con alguien, no sé, pero de que todo está diseñado con factor de seguridad. Una cosa muy importante de tomarlo en cuenta, ¿ok? Listo. Ahora, sobre los puntos de anclaje. Existen varios tipos de anclaje. Empecemos por el más sencillito, el estructural. El anclaje estructural va directamente anclado, como dice la palabra, a la estructura firme. Pueden ser nueces, pueden ser hebillas, pueden ser argollas que vengan con la debida certificación, que puedan enroscarse en cualquier superficie que yo quiera ponerles y me van a servir para yo poder asegurarme. Ese es el estructural. Normalmente va puesto en paredes, en techos, en losas, cubiertas y son atornillados y fijos. Los provisionales.
Esos pueden ser cintas, pueden ser la propia cuerda, ya van a aprender en la parte práctica, si es que lo pueden llegar a tener, cómo realizar puntos de anclaje con cuerdas únicamente me invento, cada una de 3 5 metros. Son los puntos de anclaje provisionales, básicamente. Tercero, las líneas flexibles. Son rieles, como la que vemos en el compañero de la segunda foto, en la que existe una riel instalada y nosotros podemos seguirnos moviendo a voluntad, ya sea de norte a sur, de sur a norte, este, para poder realizar nuestros trabajos, básicamente. Es como un cablecito con un riel. La versión más mejorada, por decirlo así, respecto a la línea flexible, es una riel rígida que igual tiene la función de carril, de coger el sistema de anclaje y mover la voluntad de la persona. Si es que voy para más a la derecha, pues se mueve a la derecha. Si voy a la izquierda, voy para la izquierda también con la riel rígida. Y es una riel que está instalada normalmente en andamios, pero también en las cubiertas. Debería estar instalada en las cubiertas, de hecho, también. Y por último, el que menos confío, el que más me da ñáñaras, porque digo, cualquier rato medio me da un jalón y se me va la cuerda con todo y piedra. Se llaman anclajes de peso muerto. Y son aquellos anclajes que están puestos en la cubierta como emergencia, para poder hacer que si no tenemos puntos de anclaje en cualquier punto y se está demorando y son trabajos urgentes, pues contamos con el anclaje de peso muerto para poder mandar a la persona y que pueda ejecutar su trabajo. Eso sí, con todo el mayor cuidado del mundo, porque al menos a mí no me da bien buena espina el anclaje de peso muerto. Cualquier ratito viene esa vaina y se vuelca. Y aquí cada uno de los anclajes debe soportar con lo siguiente. Debe ser resistente, debe soportar el peso del usuario con la fuerza de caída y básicamente eso con el arnés. Y si es que normalmente no está disponible un punto ya fijo en la cubierta, al usuario va a tocar instalarlo, ¿ok? Me va a mí tocar enroscar los estructurales, me va a mí a tocar ejecutar, por ejemplo, las puestas en marcha de las liberaciones de los andamios, bla, 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 para poder poner el punto de anclaje. Y a mí, como técnico de seguridad, me va a tocar decir dónde va a ir, porque yo soy el que sabe, por ejemplo, dónde tiene que poner el punto de anclaje. El factor de caída, otra cosa muy interesante. Si es que el punto de anclaje se encuentra sobre la boya dorsal y tiene una altura máxima de caída de 1,80 m, la persona se encuentra en un trabajo en altura de factor menor de 1. Es decir, el punto de la dorsal se encuentra por debajo del punto de anclaje y más que seguro que va a acabar colgando. Factor 2 o más implica que el punto de anclaje está por debajo de la persona. ¿Esto qué va a significar? Que un tirón sea mucho más grande, que se acumule mucha más energía, este, y que no se pueda disipar con todo el sistema anticaídas. Lo ideal es tener un factor uno o menos, donde yo quede colgando como tal, y que no, pase lo que pasó con el señor en la segunda foto, que salió con la ropa de entrenamiento, lo que sea, se resbala y estaba anclado por debajo del nivel del omóplato, por debajo del nivel del tórax. Súmale a la caída el nivel que está en la superficie más la altura a la que está la dorsal del hombre. Al menos aquí se va a desplegar únicamente el sistema anticaída, solamente el rabo de mono. Mientras que en el otro vamos a tener primerito llegar, que el tórax llegue al punto más bajo y que después de ahí siga bajando con su caída. Entonces no es muy recomendable trabajar de la segunda forma. Si es que toca, toca. Pero lo ideal es trabajar con factores de caída menores a uno. Ahora, hablemos un poco sobre buenas recomendaciones para el tema del pasillo de seguridad. ¿Qué es el pasillo de seguridad? Es básicamente la altura a la que yo voy a estar expuesto para mi caída. Suma varios temas, por ejemplo, la altura, empezando por ahí, la longitud del sistema de anclaje, el sistema de amortiguamiento, que es como un sanduchito, que tienen aquí a la línea de vida y aquí tienen como un sanduchito de cuerda, es el sistema de amortiguamiento, la estatura de la persona desde los omóplatos y la distancia de seguridad de 1 metro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos aquí el barranco, tenemos aquí el punto de anclaje y digamos que el señor ya se cayó. Va la longitud del sistema anticaídas. Aquí lo que vi a ves
había la otra vez el disipador de energía, por la caída se debe haber abierto. Entonces voy a quitarle de aquí y sigue desplegado por acá. Aquí va a quedar colgando el Nicolás, sujeto desde el arnés en la dorsal, yo. Listo. Entonces la distancia desde el omóplato, que es donde está puesto el pocito rojo, hasta los pies, y la distancia de seguridad de 1 metro. Listo. Entonces con eso completo mi pasillo de seguridad y es la distancia real de caída que yo voy a sufrir. Por ejemplo, digamos, me invento. Deme un valor de su estatura, Emilio. 1,72 m. Ya. Y más o menos de la cabeza para acá, que debe ser unos 40 centímetros. Hasta los omóplatos usted tiene entonces 1,32. Podríamos decir. Perfecto. El despliegue del sistema anticaídas del sanduchito. Toda la línea de vida debe tener justo en su etiqueta de línea de vida también la certificación de los materiales, insumos, etcétera, pero sobre todo también la información de cuánto puede estarse desplegando ese sistema de absorción de energía. Pongamos lo que se disipe unos 4 metros. Y mientras tanto, en la parte del anclaje, en la línea de vida, el rabo de mono, digamos que de por sí ya se estira 1,50 m, por ejemplo. O para cerrar este valor, 1,68 m, para devengar valores. Listo. Ese es mi pasillo de seguridad. Vamos a ir sumando uno por uno. 1,68 más 4, 5,68. 5,68 más 1,32 me va a dar 7. Más 1, 8. Entonces mi distancia de caída, ¿cuánto ha sido? Por el pasillo de seguridad. 8 metros. Perfecto. Nada más. Nada más. Entonces con eso debo ir sumando de a poquito todos los elementos del pasillo de seguridad para saber que una caída de este tipo me va a dejar a 8 metros desde el punto de trabajo. Significa que yo debo comprar, este, no puedo bajarme yo del despliegue de 4 metros, porque luego, ¿qué pasa? Si se despliega más metros en el tema del sistema de absorción de energía, ¿qué va a pasar? Voy a caer, voy a caer, voy a caer y voy a caer ya a la superficie y la cuerda todavía no está templada, ¿no es cierto? Vamos a quedar como moscas ahí en el piso. Corremos todo. Y vamos a acabar con el tema de sistemas de conexión. Esto va a ser lo último que se va a dar el día de hoy. Pongámosle bastante atención. Vamos al sistema de conexión. Primerito, pueden ser dispositivos anticaídas, pueden ser slingos, absorbedores de energía o pueden ser conectores de cualquier naturaleza que sea. Un dispositivo anticaídas es mucho más sofisticado y mucho más caro. Por ejemplo, tenemos el dispositivo retráctil, que es aquel como, no sé si se acuerdan esos mouse que venían con el mousito, y una argollita aquí que usted le jalaba y luego se le soltaba, volvía a regresar. Es el principio de los dispositivos retráctiles, que el usuario pueda hacer uso de este elemento, de este equipo, que lo pueda extender la necesidad que él pueda, pero que luego asimismo pueda regresar a la posición original. Por eso es un sistema de conexión retráctil. Y va de la mano con el deslizante. ¿Por qué? Porque el deslizante al final, lo que realiza es, de una manera mucho más técnica, como un dispositivo anticaídas, el freno, si es que tiene un sistema de autobloqueo, y si es que no, pues es suficiente ayuda con que esté instalado en una línea permanentemente. Las eslingas, y ahí está el famoso sanduchito que les digo. En el tema de slingas absorbedores de energía, pues es básicamente la cola de mono que está conectada en la parte de la dorsal,
o de los omóplatos en el cuerpo humano de la persona y se conecta con el otro argolla al sistema de anclaje. Por ejemplo, incluso puede que no exista un dispositivo anticaídas, como pasaba en el metro cuando yo estaba haciendo las obras de reparaciones. Nos decían conectarnos en las barras, por decirlo así, en el perímetro del tanque, del andamio, perdón. Entonces, con eso, nuestro sistema de anclaje como tal no existía. Hacíamos las veces de que fuera como un absorbedor de energía en la parte de la eslinga de este lado. No se pudo. Al final, anclados en la barra y punto, se acabó. Pero un buen sistema anticaídas tiene los tres elementos. No dejemos de pecar porque otra gente no lo hace. Y ahí está justamente el sanduchito que les digo con la certificación de que sí está avalado y todo. Em, y este sanduchito va únicamente a desplegarse el momento en el que a él le ocurre un accidente bastante grave. El sanduchito disipador de energía no responde a eventos suaves. Eso para empezar y acotar. Y por último, pueden ser también conectores de acero o de aluminio dependiendo de lo que se ha fabricado, como los que vemos en la foto, básicamente. Y existen tres tipos. Existen los mailones, existen los conectores y los mosquetones. Yo principalmente prefiero a los mosquetones. ¿Por qué? Porque vienen como roscas, se les ajusta a la necesidad que ustedes prefieran y a la vez también tienen el grip de un conector. No solamente es un gancho que viene y pasa desapercibido. No me gusta mucho porque también el tema es que no es seguro, no tiene ninguna guarda. Mientras que el melón, en cambio, tienes una dificultad en la instalación de lo que tú vayas a anclar porque no es flexible, no hace este grip. Entonces no tienes la ventana de este espacio para poder meter, me invento, los videos que tú quieras ver, para poder poner bastantes equipos, bastantes mosquetones, bastantes puntos de anclaje, herramientas, los portaherramientas, el cinturón de posicionamiento. Por eso es más amigable el mosquetón, porque tiene este grip que te permite ingresar por aquí lo que tú prefieras. Mientras que el conector tiene el grip, pero no tiene la rosca aseguradora. Y el melón no tiene el ángulo para poder ingresar cualquier cantidad este, de argollas más que pudieras cargar en el trabajo en altura. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí por el momento en el tema del arnés integral, porque es un tema un poquito más amplio. Eh, y bueno, nada, si es que les pareció interesante todo lo que estamos viendo, qué faltó también para poder complementar el día de mañana, para anticiparles un poquito. Vamos a ver lo que se trata del arnés integral, cómo se lo pone, las partes del arnés, el cuidado que se le tiene que dar, todo ese tipo de cosas para que podamos nosotros, pues cuidar, básicamente, cuidarlo. No hay otra palabra que no sea cuidarle, porque la gente lo tiene muy descuidado. Entonces, si es que ejecutamos los trabajos con ese tipo de arneses, vamos a primero tener mayor comodidad de los trabajadores, mejores resultados y también 10 de 10 en su cumplimiento de seguridad. A ver, como digo, adelantándoles un poquito el tema del curso, vamos a ver justamente tema de arneses, argollas, partes, quemaduras, etcétera, etcétera. Tenemos también cómo se coloca el arnés integral, los pasos a seguir. El síndrome del arnés, que es una cosa bastante desagradable que vamos a poder capaz conversar mañana. En el tema de higiene y seguridad, en el cumplimiento de higiene y seguridad, ellos ya tienen igual elaborado su informe. Únicamente se hizo copy-paste, básicamente. Pero bueno, en todo caso, está cómo cuidar al arnés, cómo también salvarnos del síndrome ortostático. Y por último, buenas costumbres de cómo cuidar el equipo de trabajo, ya sea el arnés, ya sean las eslingas, las cuerdas, algunas recomendaciones para poder manejarlo de mejor manera y que pueda durar más y aprovechar toda su vida útil. Indicadores de mal estado del arnés, indicadores de mal estado de las conexiones. Y por último, una metodología de trabajo muy amigable con el usuario, en la que nosotros podemos tomar decisiones en el plan de emergencias en el caso de que haya algún tipo de rescate que hacer. Todo esto y más será conversado el día de mañana. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, pues genios. Pero si es que tienen cualquier pregunta, me la avisan nomás. Estaré haciendo lo posible por ser igual yo quien esté dando el curso el día de mañana.
Si es que no llega a ser posible, me cubrirá la posta Oscar Urquía, pero en todo caso, porque también tengo coincidentemente el día de mañana unas obras que atender en la noche en el sur de Quito. Pero en todo caso, pues quedarán en buenas manos. Así que por el momento quedamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran lanzar? Bueno, malo, si es que es bueno, mejor. Tengo una duda, ingeniero. El día de mañana en el Claro, mismo link hay que conectarse. positivo. Mismo link, misma hora, mismo lugar. Muchas gracias. Perfecto. Siguiente. Y si es que no hay siguiente, pues igual, todo ok. Bueno, en virtud de que no hay ningún otro comentario, pues quedaremos hasta ahí. Agradecerles por la predisposición, por la participación. Me gusta bastante esta clase de dinamismo que se tiene con los participantes porque se da a prestar, como digo, experiencia, se da a prestar consejos, aprendizajes y más que nada el dinamismo se mantiene. Y es importante que el dinamismo se mantenga en estas charlas porque son muy difíciles normalmente por lo que es virtual. Mantengan esa actitud y nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, mismo lugar. Muchas gracias, Mateo. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas noches, gracias. muchas Hasta gracias. mañana, muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias.